Buenas noches, estimados maestrantes, qué gusto poder saludarles. Vamos a iniciar con la actividad académica correspondiente a la asignatura de orientación familiar. Bueno, en primer lugar, espero que estén teniendo una linda semana y que también la podamos concluir con mucho conocimiento, con mucho aprendizaje. Bueno, para iniciar la actividad académica del día de hoy, vamos a hacerlo con un video. ¿Qué tal si yo les preguntara a ustedes si se atreverían a jugar acerca de si conocen al 100% a su familia? Un juego de que si conocen al 100% a su familia. ¿Se atreverían a jugar? Bueno, ahí les dejo esa consulta. Pero para eso les voy a mostrar un videíto que nos permite reflexionar acerca de ese conocimiento que tenemos, que debemos tener de nuestra familia, de quienes forman parte de nuestro hogar. Así que voy a compartirles un video y luego vamos a reflexionar, ¿sí? Pongamos atención, por favor. Doctora, no sé si solo soy yo, pero no se escucha. Ahí me cuentan si ya escucho. Esperen un ratito. Ya, ahí me confirman si escuchan el video, por favor. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado a Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. ¿Qué quieres
No podemos Abuela. a través de unos amigos comunes. Muy bien. Ahora sí, vamos a conversar un poquito, vamos a empezar reflexionando. Estamos tratando una asignatura de familia, entonces creo que es muy importante y muy significativo que partamos sensibilizándonos un poco en esta categoría tan importante de la educación. Así que, a ver, voluntariamente, ¿quién me quiere compartir qué reflexión nos deja este video? Y yo iniciaba la clase diciendo, ¿nos atreveríamos a jugar? ¿Conocemos realmente a nuestra familia? Ahora vemos que las redes sociales realmente están en todas partes y se han involucrado mucho en nuestros hogares. Incluso nos han quitado ese tiempo de compartir, de comunicarnos, de saber lo que nos pasa unos a otros. Entonces, este video muestra bastante claro cuál es la realidad de hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, cuéntenme, ¿cuál es su reflexión? ¿Qué ideas les deja este video con respecto a la familia? A ver, voluntariamente vamos participando para poder ir interactuando. Bueno, de mi parte, a la pregunta que usted hizo y al mirar el video pensé en mí y dije, creo que yo tampoco conozco bien a mi familia así al fondo, ¿no? Si me preguntaran, por ejemplo, yo descubrí a mi mamá ahora que voy siendo religiosa, pues yo voy no siempre, ¿no? Estoy igual un poco distanciada físicamente. Y cuando vi me di cuenta de que ella es buenísima para dibujar y dibuja súper bien, unos colores vivos, lindos, o sea, y yo descubrí eso de mi mamá, que mientras estaba con ella nunca me había percatado, ¿no? Porque de pronto ella ahorita está un poquito más de tiempo, pero veía la importancia de la familia y de conocer al otro, como también aquí se iban levantando por no conocer cosas tan importantes que de pronto a veces uno no hace caso. A veces nos dedicamos a tantas cosas en las familias o con las personas que vivimos. Yo con mi comunidad, con mis hermanas, que son mis hermanas, son mi familia, aunque sean de diferentes lugares, y a veces no nos conocemos en sí. No pasamos dedicadas a un servicio, al trabajo. El teléfono también puede quitar tiempo, responde aquí, ocúpate de esto, ocúpate de otro. Sin embargo, no nos damos cuenta que no conocemos cosas importantes que esa persona seguramente le gustaría, ¿no? ¿Qué es lo que más ella desea? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que te ha causado sufrimiento? Porque a veces en la vida comunitaria o en la familia podemos decir alguna palabra también que lastima al otro por no conocerlo. Y bueno, y me pareció súper interesante este inicio, este video, este fuego. Muy bien, muchas gracias, Karina. Me parece una excelente reflexión, ¿no es cierto? A veces también el no conocer lo que amamos, ese desconocimiento puede llevarnos a causar mucho daño, ¿no? Es importante también tener esas relaciones intrafamiliares sanas que nos permita conocernos un poquito más allá. Muy bien, ¿alguien más que desee participar con respecto al video? ¿Qué reflexión le deja? ¿Alguna idea importante que podemos marcar en esta clase de orientación familiar? Bueno, o sea, el video fue súper para mí impactante y como que me trasladó a la realidad que se vive mucho en la familia actualmente, en donde a veces se dice, bueno, vamos a hacer una reunión, pero como que cada quien está en su teléfono y ni siquiera nos preguntamos cómo estamos o si necesitamos de algo entre unos y otros. Y a veces, cuando sucede algo así, digamos, grave dentro de la familia, es como cuando empezamos a veces a valorar, como decía la chica al final, a las personas.
Entonces, como que tiene que a veces llegar ese jaloncito de oreja donde sucede a veces la pérdida de un familiar muy importante o alguna situación complicada y es en donde nos damos cuenta realmente la importancia que se le debe dar a las personas que uno tiene cerca, porque como decía, al final todo es pasajero, todo es pasajero, pero la familia siempre está en las buenas y en las malas, no siempre cuenta con la familia. Entonces, a veces unos, digamos, puede decir los amigos, como decía, las redes sociales, pero llega un momento en el que eso no te llena, no es suficiente, pero en cambio tú encuentras como que ese consuelo dentro de tu familia. Entonces yo creo que lo que a mí me gustó mucho es que a veces en esos pequeños detalles podemos marcar la diferencia, en tal vez conocer algo tan pequeñito como el libro que le gusta, hace sentir a la otra persona. Y dentro de la familia creo que es crucial que todos nos sintamos parte y que todos cumplamos un rol y que todos ayudemos y nos motivemos unos a otros. Porque si alguna persona está teniendo alguna dificultad, pues nosotros los demás podemos ayudar. Entonces, esa interacción debe ser, digamos, una comunicación única que se debe dar siempre para poder funcionar, digamos. Y pues yo creo que de la familia parte todo el bienestar de la sociedad pues parte de ahí. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Muy interesante la reflexión, ¿verdad? La familia es donde inicia y donde termina todo. Esa es la realidad. Y qué importante nosotros ir reflexionando un poquito acerca de esta categoría tan interesante, tan importante, porque nosotros trabajamos dentro del sector educativo, del sector social, con familias. Familias, incluso recordaba una vez que una mamita de un niño con discapacidad decía, a veces la atención tiene que estar primero dirigida a la familia que al mismo niño con discapacidad o que tiene una necesidad educativa específica, porque la familia tiene que pasar por algunas etapas de duelo para poder aceptar la situación que está viviendo su hijo. Entonces, interesante esta comunicación abierta, esta comunicación afectiva que debe existir dentro del hogar. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Vamos con Lady, que quiere participar. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, en relación al video, creo que es una dosis de la cruda y triste realidad que vivimos actualmente. Primero, por el hecho del lugar que le hemos dado a la tecnología en la familia. Sí, le hemos dado más de lo que realmente necesita tener. Y eso ha creado distanciamiento, ha creado división, ha creado ciertas lesiones en la dinámica familiar, ¿sí? Esto es lo que yo considero que ha afectado mucho las relaciones interpersonales, las relaciones entre padres e hijos, porque la tecnología es un arma de doble filo. Y cuando la sabemos utilizar muy bien, pues podemos aprovecharla para que nuestra familia se una. Pero cuando nos dejamos llevar o cuando vemos cosas muy negativas, se crean distanciamientos y se crean relaciones conflictivas en el hogar, entre hermanos o entre padres e hijos, ¿no? Creo que esa es una de las partes o como que algo fundamental que me dejó el video, ¿no? De ver cómo la tecnología ha impactado y ha tocado mucho y ha llegado a lesionar bastante la dinámica familiar. Segundo, viene el hecho de reflexionar sobre qué tan importante es para nosotros conocer cómo está mi familia o cómo es mi familia, qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele o qué no le duele en mi hogar, a mi familia, a mis papás, a mis hermanas. Y es bastante duro y para mí bastante, por ejemplo, delicado, porque a veces nos preocupamos tanto por saber el mundo exterior, cómo se siente y qué tiene, pero no nos preocupamos por cuidar esa parte más pequeña, esa parte que es más de nosotros, que es nuestra familia. Entonces creo que también es una invitación a ponernos y a priorizar de cierta manera lo que realmente es importante y qué es lo que nos va a ayudar a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra estabilidad emocional para poder salir adelante, ¿no? Y finalmente, yo siempre digo, el proceso educativo, que es algo que nosotros estamos llevando todos acá, el proceso educativo de cualquier niño, tenga o no tenga discapacidad, gran éxito se debe al compromiso que se tenga con la familia. Entonces,
tocar esta parte es realmente muy importante, es esencial, porque desde ahí es de donde se nace, ese es el núcleo de la sociedad, y de ahí es de donde salen buenos o malos hábitos, ¿no? Que se pueden replicar socialmente. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Lady. Excelentes reflexiones, ¿no? Cómo hemos dejado que se involucre tanto y que tome un espacio muy importante dentro de las familias, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Nos podemos dar cuenta que ahora en muchos hogares puede faltar todo menos el internet, menos la televisión, el celular. Se ha vuelto como una parte fundamental dentro de las familias. Y realmente sí, esto ha generado muchas rupturas dentro de la familia, principalmente hablando de la comunicación. Y sí, como dice Lady, esto ha generado muchos cambios y muchas transformaciones en la dinámica familiar. Y realmente muchas de las problemáticas sociales que vivimos hoy actualmente se deben a esto, a estos temas, ¿no? La pérdida de valores, el tema de niños que sí manejan muy bien la tecnología, pero ¿qué están viendo? Adolescentes que en lugar de buscar la información correcta a través, no sé, de los tutores, de los padres, de los docentes, ¿en dónde la buscan? O si no es en el par, lo buscan en el Internet. Y sabemos el Internet pues no siempre nos da las mejores respuestas. Sí, creo que este es un video que nos permite reflexionar mucho, tanto como docentes, como profesionales, pero también como familias, como seres humanos, de qué estamos haciendo dentro de nuestros hogares, qué rol estamos cumpliendo, qué función estamos cumpliendo como familia dentro de la sociedad y la importancia de tener una comunicación abierta, afectiva, como decía Gaby, una comunicación que nos permita estar constantemente sabiendo, conociendo qué es lo que está pasando dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, principalmente con los niños y los adolescentes, que son los que necesitan más de una guía y una autoridad dentro del hogar. Bueno, partiendo desde esta reflexión, vamos a iniciar con la temática del día de hoy. Pero sí me gustaría que podamos iniciar en esta noche con una lluvia de ideas, ya con lo que estamos reflexionando desde nuestro lado personal, desde nuestro lado profesional, desde la experiencia que hemos tenido trabajando con familias, me gustaría que me ayuden definiendo en una sola palabra, ¿qué significa para usted la categoría familia? Vamos a ir haciendo una lluvia de ideas acerca de esta categoría familia, ¿sí? Para ir entendiéndola un poquito más. Entonces, yo les voy a ir nombrando para ir interactuando entre todos y yo voy a ir colocando aquí las palabras que ustedes me van mencionando. Pensemos un minutito. ¿Qué significa para usted la categoría familia? Lo puede ver desde el lado emocional, desde el lado familiar, personal, profesional, pero en una palabrita vamos a definir y vamos a hacer parte de esta lluvia de ideas. ¿Ya? Entonces vamos a ir participando todos para comprender un poquito más acerca de esta categoría. ¿Ya? 18 está bien. A ver, Gaby, ¿qué significa para usted familia? Equipo. Equipo, perfecto. Dime para ponerlo más grandecito. Equipo. Muy bien. Vamos con Ivana. ¿Cómo está, profe? Buenas Hola, noches, buenas buenas noches, noches, Ivana. compañeros. Para mí abarca totalmente la palabra unión. Unión. Muy bien. Gracias, Ivana. Vamos con Ángela. Seguridad. Seguridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Juliana. ¿Cómo está, doctora? Compromiso. Compromiso. Perfecto. Gracias. Vamos con Mishu. Me sale Mishu aquí. Fortaleza. Fortaleza. Perfecto. Gracias. Ya vamos con Karina. Responsabilidad. Responsabilidad. Muy bien, gracias. Vamos con, a ver, Paula.
Hola, buenas noches con todos. Yo diría vínculo. Bingo. Muy bien. Gracias. Vamos con Lady. Para mí la familia es una institución. Institución. Muy bien. Gracias. Vamos con Yadira. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Para mí la familia es un refugio. Refugio. Excelente. Muy bien. Gracias. Vamos con Hilda. Para mí, buenas noches. Para mi familia es unión. Unión. Bien. Gracias. Vamos con, a ver, ya está. Hilda, Mishu. A ver, ¿quién se me está quedando? Cristian. Buenas noches, para mí, Pilar. Pilar. Muy bien. Entonces, si no me equivoco, ya todos participaron, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, miren, queridos maestrantes, lo que puede significar la familia en nuestras vidas. Como les decía, desde una perspectiva personal, familiar, profesional. La familia representa un equipo. Representa la unión, la seguridad, el compromiso, la fortaleza, la responsabilidad, el vínculo. Es una institución, una de las instituciones más importantes de la sociedad y el Estado. Refugio, unión, pilar, el pilar fundamental de la sociedad. Entonces, con esta lluvia de ideas, nosotros tranquilamente ya podríamos tener idea de lo que es la familia. Ya podríamos empezar a conceptualizar y empezar a definir lo que es la familia dentro de la sociedad. Y es por eso que en esta noche vamos a empezar a ver y entender la familia, los tipos de familia y algunas teorías que nos van a permitir entender y comprender cómo se la ve la familia dentro de sus funciones, dentro de la sociedad y la educación. Bueno, en esta clase vamos a tratar sobre el tema de la aproximación teórica de la familia y sus teorías. Como les decía ya con lo que hemos venido conversando, lo que hemos visto en el video, las reflexiones que hemos venido haciendo y sobre todo la lluvia de ideas que tenemos, podemos definir a la familia como un grupo de personas que está unida por el parentesco. Ustedes decían, la familia es una unión, es un vínculo. Sí, realmente la familia es el grupo primario de la sociedad y que puede estar conformado por vínculos consanguíneos o también por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o también la adopción. La palabra familia proviene del latín famulus, cuyo significado es esclavo. Algo que no es de extrañar porque antiguamente estos formaban parte de la unión familiar. También podemos entenderla a la familia como esa organización social importante para el ser humano. El pertenecer a una agrupación de este tipo realmente es muy importante porque nos permite a nosotros como seres humanos tener un desarrollo psicológico y social adecuado. También el concepto de familia en estos últimos tiempos, principalmente en estos últimos años, ha venido sufriendo algunas transformaciones. Y estas transformaciones realmente se dan también por estos cambios sociales que conversábamos, ¿no? Esto de la interacción que tenemos con el Internet, con el celular. Entonces, todo esto ha permitido que la familia empiece a cambiar. Y estas transformaciones han afectado de manera directa o indirecta también en las costumbres, en la cultura, en la religión, en los valores, en los principios, en los pensamientos, en las ideologías que tiene cada país. También durante mucho tiempo se ha permitido definir a la familia como el grupo de personas que está conformada por una mamá, por un papá, los hijos, y que a partir de esto pues surge una relación. Tradicionalmente siempre se concebía como la definición de familia, la familia nuclear, pero también por estas transformaciones sociales han ido apareciendo nuevos tipos de familia.
Esta clasificación, como les digo, de la familia nuclear, que se la entendía tradicionalmente, ha ido desactualizándose en este tiempo moderno y han aparecido nuevos tipos de familia en donde hoy la familia se la puede entender como el ámbito donde el individuo se siente cuidado sin necesidad de tener un vínculo o también una relación de parentesco directa. Decía al inicio que es un grupo de personas donde existe un vínculo o una unión de parentesco, pero con las transformaciones sociales ya hay familias que realmente incluso no tienen ningún vínculo de parentesco, ningún vínculo consanguíneo y simplemente se unen y forman una familia. En cualquier lugar del mundo podemos reconocer a la familia como uno de los aspectos o una de las categorías más valoradas dentro de la vida de todo individuo. Es importante entender a la familia desde diferentes perspectivas y desde diferentes enfoques. Entendiendo que, según Auguste Comte, nos dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Creo que esta definición siempre la hemos escuchado, principalmente quienes trabajamos en el ámbito educativo y social, siempre hemos escuchado lo que dice Comte, la familia es la célula básica, fundamental, principal de la sociedad. También ha existido siempre la familia como un carácter universal e histórico, es decir, por las transformaciones que se han venido dando en la sociedad, en la cultura, se la va entendiendo y de alguna forma esta conceptualización como que va evolucionando. Nos decía Lady, la familia es una institución, perfecto. La familia es una institución permanente, pero que esta institución cumple o tiene la capacidad de adaptarse cada vez al cambio. Decíamos, en estos tiempos modernos, la tecnología y bueno, y tantas cosas, la ideología de género, han aparecido nuevas religiones, de alguna forma se ha puesto en decadencia muchos valores y principios dentro de la familia. La mujer ha sido incorporada al ámbito laboral y de alguna manera los hijos han pasado a ser cuidados o educados por otras personas o incluso por alguien que se paga para que los cuide. Entonces, todos estos cambios, pues, hace que también tenga la familia este carácter histórico, que podamos cada vez irse adaptando al cambio e ir entendiéndola de otra forma. Y eso también, queridos maestrantes, hace que nosotros como profesionales tengamos que estar todo el tiempo y permanentemente estar capacitándonos y formándonos para poder entender estos cambios, estas adaptaciones que se debe dar en la familia. También la familia puede cumplir con importantes funciones que tienen una relación directa con la preservación de la vida humana, con su desarrollo, con su bienestar. Y también la familia dentro de la sociedad cumple con algunas funciones prioritarias, como es la función biológica, una función económica, afectiva, educativa, protectora, recreativa. Podemos entender a la familia como un grupo social. Claro que es un grupo social, porque es ahí donde nosotros, desde que somos niños, empezamos a desarrollar nuestras habilidades sociales, ¿verdad? Empezamos a desarrollar nuestra autoestima, empezamos a desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal e interpersonal. Entonces, es un grupo social. La familia se puede organizar de diferentes formas. También la podemos entender como la primera escuela. A mí me gusta mucho este concepto y siempre lo utilizo. La familia es la primera escuela de todo ser humano, porque es ahí donde aprendemos nuestro lenguaje, aprendemos a comunicarnos, los valores, nuestras normas de conducta, nuestras ideologías, nuestros hábitos, las costumbres, cuáles son nuestros derechos, pero también entender cuáles son nuestros deberes como persona humana. Es ahí, en esa primera escuela, donde se forman ciudadanos funcionales o disfuncionales para la sociedad. Suena fuerte escucharlo y decirlo, pero es la verdad. También la familia es un espacio de apoyo al sostén social, ¿no es cierto? Porque
si nosotros aprendemos a tener buenos comportamientos, a cumplir normas, a cumplir reglas, aprendemos a, no sé, a formarnos, eso también pues le permite a la sociedad rendir, mejorar, evolucionar. La familia también es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Esto es en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 16, párrafo 3 de 1948. Entonces, la sociedad y el Estado siempre deben garantizar esta protección y este cuidado a la familia como grupo primario. Tipos de familia. Como les decía, estos últimos cambios sociales, estas transformaciones sociales han permitido que vayan apareciendo nuevos tipos de familia. Pero bueno, en esta noche yo he traído los tipos que se dan en nuestra sociedad, que se dan en nuestra cultura y en nuestro país. Vamos a empezar con la familia nuclear. Lo que les decía, tradicionalmente se entendía como familia siempre a la familia nuclear, aquella que está conformada por papá, mamá e hijos. Esta familia nuclear pues está unida por el matrimonio, aunque también se puede añadir la familia compuesta, que esa ya sería una transformación social, en donde esta familia nuclear se unen más personas que poseen vínculos sanguíneos con uno de los miembros de la pareja. Por ejemplo, los hijos de la otra pareja que se pueden incorporar al núcleo familiar. Pero ahí ya podríamos entenderlo como una familia compuesta. También tenemos la familia extendida, que es aquella que se conforma con los demás miembros de la familia, en donde pueden estar los tíos, los abuelitos, primos, que se unen, ¿no es cierto? Es extendida dentro del mismo hogar. También tenemos la familia monoparental, que es donde está conformada por uno de los dos progenitores, que en este caso puede ser el papá o puede ser la mamá junto a sus hijos. Esto puede darse como consecuencia a lo mejor de la muerte de uno de los padres, puede darse por el divorcio, puede darse por abandono o también por una decisión de tener hijos de manera independiente. Tenemos la familia de hecho. Esta familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace legal. La familia ensamblada está conformada por agregados de dos o más familias. Por ejemplo, una madre sola con hijos que se une junto a un padre que también tiene hijos. En este tipo de familia también se pueden incluir aquellas que están conformadas por hermanos, por amigos, en donde el sentido de la palabra familia no tiene que ver con el parentesco de consanguinidad, sino que tiene que ver con sentimientos de convivencia, de solidaridad y que viven juntos en el mismo espacio. Recuerdo, bueno, para compartirles también una experiencia profesional, recuerdo que cuando yo trabajé en la misión Las Manuelas y nosotros hacíamos el levantamiento del registro social a personas con discapacidad, a nosotros nos hacían entender que una familia es quien vive bajo el mismo techo y come de la misma olla. Así nos hacían entender. Entonces decía, si usted quiere saber y entender correctamente la categoría familia, es quienes viven bajo el mismo techo, conviven todo el tiempo bajo el mismo techo y comen o se alimentan, pues, de manera conjunta. Entonces, como para entender un poquito lo que es familia. En este caso, la familia ensamblada, vemos que pueden haber lazos consanguíneos o no, o simplemente este sentimiento de solidaridad. Ahora, hablando de familia, ya entendiendo un poquito y conceptualizando lo que es la familia, conociendo cuáles son las características de la familia, entendiendo los tipos de familia que se dan en nuestra sociedad, creo que también es muy importante el que nosotros podamos tener claro cuáles son las funciones principales de la familia. Y es ahí donde viene ese concepto que yo les digo que me agrada mucho y que me identifico mucho, en donde la familia debe ser la primera escuela de todo ser humano. A veces muchos papitos o padres de familia empiezan a confundir cuáles deben ser las funciones y los roles de la familia o del docente o de la escuela. Y dicen, no, es que tienen que educarte en la escuela, es que no te enseñan eso en la escuela, ¿por qué no saludas?
¿Por qué no me das un abrazo? Eso no te están enseñando en la escuela. Y creo que en esa confusión de roles y funciones, nosotros tenemos que tener como docentes principalmente bien delimitados hasta dónde debe llegar la función de la familia y desde dónde debe partir como a lo mejor complemento de esas funciones el rol del docente. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente cuáles deben ser las funciones de la familia. Primera función, la función de identificación. ¿A qué se refiere esta función? Significa que dentro de la familia, un individuo es el que descubre, establece su propia identidad como persona y como ser sexual. Asimismo, aprende cuáles deben ser las pautas de comportamiento que se deben vincular con su identidad personal. Miren, entonces, ¿esta función a quién le corresponde? A la familia. También tenemos esta función educadora. En esta función también está relacionada con la anterior y en esta función es donde el individuo aprende a hablar, a caminar y a comportarse, entre otros aprendizajes. Qué importante también entender esto de la conducta y del comportamiento, porque muchas veces podemos tener estudiantes con o sin discapacidad, pero con comportamientos bastante agresivos, comportamientos disruptivos, comportamientos que generan bullying o acoso escolar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde nacen estos comportamientos? ¿De dónde nacen estas conductas? Y a veces los papitos, ¿a quién culpan primero? A la escuela. El docente no está controlando y a veces hasta llegan hasta las denuncias y realmente se olvidan que esta función debe partir desde la familia. Tenemos también la función de la comunicación. Esta función es importante porque incide en la forma en que el individuo se relaciona con sus semejantes. Lo que les decía anteriormente, es en la familia donde nosotros empezamos a desarrollar estas relaciones interpersonales e intrapersonales, ¿verdad? Hay familias que pueden ser muy comunicativas, ¿sí? Entonces a ese niño le brindan la seguridad, le brindan la autoestima para poder desenvolverse socialmente. Pero también hay familias muy poco comunicativas, muy poco afectivas, y esto genera muchas inseguridades en los niños y muy baja autoestima. Llegan a la adolescencia, llegan a la universidad. Yo les digo porque soy docente de la universidad y casi siempre en el primer ciclo, cuando yo les digo, a ver chicos, cuéntenme cuáles son sus expectativas al llegar a la universidad, qué es lo que desean, qué es lo que quieren cambiar. Y casi siempre todos dicen lo mismo. Me gustaría perder el miedo a hablar en público. Me gustaría poder hacer más amigos. Me gustaría ser más seguro de mí mismo. Entonces, son cosas que a veces a mí sí me dejan pensando mucho, porque yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa familia? Algo pasó. A lo mejor están olvidándose de esta función tan importante como es la comunicación. Tenemos la función socializadora, que está también relacionada con la comunicación, porque le permite a la persona el poder socializar, vincularse de manera intelectual, afectiva y hasta económicamente con otras personas. Y para ello se deben cumplir ciertas pautas de comportamiento, es decir, que las personas se adaptan a las exigencias sociales del entorno en el que crecen. Entonces, si una familia desarrolla esta función de la comunicación, una comunicación abierta, una comunicación interactiva. A lo mejor también hablando de los estilos de crianza, un estilo de crianza democrático, en donde los hijos también opinan, donde lo que piensan o sientan los hijos es importante para papá y mamá, sin sobrepasar los límites de la confianza, ¿verdad? Pero esa comunicación, esta función socializadora de decir lo que pienso, lo que siento, mi sentir, creo que es tan importante dentro de la familia para que luego puedan ser personas, individuos que puedan socializar, que puedan vincularse y que puedan tener relaciones sanas. Tenemos también la función de cooperación y cuidado. Es en el núcleo familiar en donde se debe proveer del refugio y el alimento a sus miembros, en especial a los más jóvenes, principalmente hablando de niños y adolescentes.
Es aquí donde se espera que cada miembro de la familia pueda contribuir con el cuidado y el crecimiento de los demás. Esta función de cooperación y cuidado, ¿a quién le corresponde? A papá y a mamá, porque esos roles parentales son irreemplazables, no pueden ser sustituidos por nadie, ¿sí? También tenemos la función afectiva. El ser humano se nutre de ese cariño que recibe en el seno familiar, aprende a sentirlo por otros y aprende a expresarlo. Les cuento que también compartiendo un poquito la experiencia profesional, y sé que ustedes también deben tener muchas experiencias, qué difícil encontrar ahora adolescentes o jóvenes afectivos. Es muy difícil, es muy complicado. Por ejemplo, hoy en clase hice un experimento social y el experimento social era de que tenían que llamar a un miembro de su familia a decir 3 palabras. Gracias por existir. Y créanme que lo pensaron tanto los chicos, lo pensaron tanto, lo analizaron tanto y les costaba mucho decir eso a papá y a mamá. Entonces, ahora me viene a mí esta experiencia que viví el día de hoy, que lo hicieron. Terminaron haciéndolo, muchos lloraron, muchos se pusieron muy, muy felices por haberlo dicho, pero ahí también viene esta reflexión, esta función afectiva, ¿no? A un chico que se le hace más fácil decir te amo, perdón, gracias, es porque ha sido criado, ¿no? En un ambiente de afecto, en un ambiente de amor. No podemos exigirle a una persona que dé lo que no le enseñaron a dar. Entonces, realmente a veces pasa y creo que es muy importante el que nosotros podamos entender estas funciones y que sobre todo podamos remarcarlas cuando trabajemos con padres de familia. A ver, Gaby está alzando la mano. Sí, también así como una experiencia que, bueno, tuve este año más bien. Yo trabajo con niños pequeñitos de 4 años, de inicial. Ya. Entonces, tengo un niño que es así demasiado, así súper afectuoso, amoroso. Es como que él llega y, o sea, él reparte amor a todos. Entonces, y también, por ejemplo, hay niños que no son así. Entonces, nosotros conversando así entre docentes decimos, o sea, es lo que la familia le da. Y él refleja, pues, en los compañeritos, si ve que alguien se cae, él le dice, estás bien, o sea, ese gesto, esa amabilidad, que yo creo que él lo tiene a diario en su hogar y por eso él es de esa manera. Y creo que, bueno, él nos enseña bastante hasta nosotros, porque nosotros sabemos como que, o sea, es tanto el cariño y el afecto que él recibe de parte de todo y el respeto con el que se lo trata, que él es lo mismo que proyecta a pesar de ser tan pequeñito. Entonces, y decimos y pensamos, o sea, si todos tuvieran esa forma de ser, o sea, no hubiera tantas dificultades para relacionarnos unos con otros, ni tantos problemas sociales como hay. Entonces, a diferencia de otros niños que vienen de hogares en donde han sufrido maltrato, sufren el abandono de alguno de los dos padres y se ve esa falta que hace y esa necesidad afectiva que ellos tienen. Perfecto, muchas gracias Gaby por compartirnos la experiencia. Me parece interesante que entre todos podamos ir interactuando, como les decía, en el encuadre, que podamos ir compartiendo las experiencias profesionales que vamos teniendo a diario y que no solo en lo profesional, también en lo personal, porque esta es una categoría que nos permite reflexionar muchísimo también desde lo personal, ¿verdad? Entonces sí, todo lo que un niño refleja, y no solo un niño, yo creo que hasta los adultos. Lo que reflejamos en los lugares en donde estamos, en los contextos en donde nos desenvolvemos, es un reflejo total de cómo hemos sido criados, de qué estilo de crianza llevamos desde que éramos niños. Eso es muy real, muy real. Muy bien, gracias Gaby. Vamos a continuar con la función económica. ¿Qué nos dice la función económica? Vivir en familia implica que sus miembros deban contribuir con las fuerzas productivas de la sociedad. Implica también consumir bienes y servicios. Es de este modo que se mantiene activa la economía de una nación, de un país. Y bueno, en esta función económica también yo añadiría
de que es el hecho de que los padres se preocupen por la educación de sus hijos, ¿no? Porque ahora sí tenemos que educarnos, tenemos que estar formándonos permanentemente porque la competencia educativa está fuerte, ¿no? Hay muchas personas que se educan todo el tiempo, que quieren un poquito más, que saben un poquito más, y pues esto no solo permite que tengan una buena calidad de vida, sino que también de manera directa o indirecta hace que nuestro país pueda desarrollarse, pueda mejorar desde la educación. Una sociedad sin educación, pues realmente es un tema, un problema social muy, muy grave. Es en donde nosotros aprendemos en la familia cuáles son las nociones económicas de cómo manejar un presupuesto, de ahorrar, de cuentas por pagar, de inversiones, de gastos y otros conceptos, ¿sí? Casi siempre lo hacemos hasta por imitación, porque el ser humano aprende muchas de las cosas, como por ejemplo el lenguaje, por la imitación. También tenemos la función reproductiva, que es otra de las funciones básicas de una familia, la de preservar la especie mediante la reproducción de sus miembros, ¿no es cierto? También esta función es muy importante, pero también con mucha responsabilidad. Tenemos la función normativa, en donde la familia es la que adquiere su primer marco de referencia, las reglas y las normas que se deben cumplir. Es decir, cada familia debe tener sus propias reglas y normas que de alguna manera, o yo creo que totalmente, siempre van a regular el comportamiento de los miembros de la familia y van a permitir tener una dinámica funcional. Un niño o un adolescente que no aprende esta función normativa de cumplir reglas, de cumplir normas dentro del hogar, pues será un próximo joven o un próximo adulto que se va a pasar el semáforo en rojo, que va a manejar alcoholizado, que va a faltar el respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque las normas y las reglas no se cumplieron dentro del hogar. Entonces, si no cumplieron dentro de su autoridad, que es papá y mamá, mucho menos lo van a hacer afuera. La función emancipadora, la familia es la que ofrece el sentido de independencia y autonomía que son necesarios para un buen desenvolvimiento de la vida de las personas. En la familia es donde el ser humano, el individuo, entiende cuáles son los límites entre ser dependiente o ser independiente. Y miren que incluso hablando de esto de la dependencia, la sobreprotección familiar que puede darse dentro de los miembros de la familia y que principalmente se da cuando hay un miembro que tiene discapacidad, esta sobreprotección pues puede generar mucha dependencia y puede generar mucho daño en todos los niveles, en todas las funciones, en los comportamientos, en el desarrollo integral de un individuo. Entonces, el que se puede establecer este límite de dependencia e independencia también es una función que le compete a la familia. Bueno, esas son las principales funciones que nosotros como profesionales de la educación, del ámbito social, lo tenemos que tener muy claro para saber dónde empieza y dónde termina nuestro rol como docentes, pero también dónde empieza y dónde termina nuestro rol como familia. Ahora vamos a hablar acerca de las teorías de la familia. A lo largo de los años hay muchos investigadores que han tenido la necesidad de poder entender a través de las teorías el comportamiento de los entornos familiares, ¿sí? Estas teorías pues han sido desarrolladas por diversos aspectos, desde terapeutas familiares, gerontólogos, especialistas en el desarrollo infantil, psicólogos, médicos, que han querido entender por qué la familia tiene un comportamiento o tiene una dinámica familiar, que puede ser, como les decía, funcional o disfuncional. Entonces, también en esta noche yo les he traído como las principales teorías de la familia para que a través de la experiencia de estos investigadores podamos entender un poquito más cuál es el comportamiento. Y vamos a iniciar con la teoría sistémico-ecológica de la familia o teoría del sistema ecológico de la familia. Esta teoría del sistema ecológico de la familia es una de las teorías clave
en el cual nos podemos fijar para ayudar a explicar la influencia de los individuos y sus familias, como es la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. Un poco difícil el poder pronunciarlo. Este especialista, este investigador, junto con Morris, planteó un principio básico en esta teoría para poder entender a la familia. Y ellos nos dicen que en el desarrollo infantil y juvenil puede estar influenciado por diversos ambientes, por diversos entornos o también, como ellos les llaman, ecologías. Por ejemplo, las familias, los compañeros, la escuela, la comunidad, los vecinos, el sistema de creencias socioculturales, la política y también la economía. Es decir, todos estos entornos, todas estas ecologías de esos ambientes o estos contextos pueden influir directamente en el comportamiento de la dinámica familiar. Este modelo incluye entornos, ambientes, y estos entornos, ambientes o ecologías están divididos de la siguiente manera. El microsistema. El microsistema es la influencia que puede tener una persona por parte de la familia, la escuela, la universidad y los compañeros. También tenemos el mesosistema. En esta ecología del mesosistema puede verse influenciado o puede afectar lo que sucede por las interacciones que tienen entre la escuela, la familia, el trabajo. También tenemos una presencia que no es tan directa, pero que puede influir, que es el exosistema y el macrosistema, en donde todos estos entornos de microsistemas pueden también influir en esta dinámica familiar. Por ejemplo, las experiencias que tienen los padres en su lugar de trabajo y que pues estas experiencias que pueden ser positivas o negativas pueden también afectar estas relaciones dentro de los miembros de la familia. Para que lo entiendan un poquito mejor acerca de estas ecologías, vamos a ir revisando también con algunos otros ejemplos. De acuerdo a la teoría del sistema ecológico de la familia, les vuelvo y les repito, dice estos autores que existen diferentes sistemas que pueden afectar a esta dinámica. Tenemos el microsistema. El microsistema es cuando afecta a un niño directamente y que esto se puede ver afectado por la interacción que tiene con los padres, con los compañeros y con los maestros. Vamos a poner de ejemplo un niño, ¿ya? Un niño que tenemos en nuestra escuelita. Entonces, esa interacción, si es buena, si no es muy buena o es muy mala, pues va a afectar directamente en su comportamiento, en su estado de ánimo e incluso hasta en su salud. Por ejemplo, para apreciar lo que está sucediendo con un estudiante de matemáticas, se tendría que reconocer cuál es la relación que existe entre el estudiante y el maestro. Imagínense, un niño que tiene una mala relación con su profe de matemáticas, pues será un niño que a lo mejor tenga un rendimiento académico bajo en esta asignatura. O si un niño no se siente motivado por el docente, pues también puede afectar en esta deserción escolar. El mesosistema se refiere a las interacciones que rodean al individuo, es decir, la relación entre los padres y la escuela, que también puede afectar de manera indirecta al niño. A veces el papito o la mamita hablan mal del profesor, o el papito y la mamita tienen una mala relación con el docente, pues este mesosistema afectará también directamente en el rendimiento académico y en la motivación escolar que pueda tener el estudiante. El exosistema, estamos hablando de instituciones un poco más grandes, de contextos más grandes, que pueden también afectar esta situación familiar, como son los medios de comunicación o el sistema de salud, a veces las enfermedades que se dan dentro de la familia y que pues también pueden tener un impacto dentro de esta institución tan importante como es la familia. El macrosistema, estamos hablando de los valores y las creencias de una cultura, es decir, aquí ya como la sociedad, como la cultura puede también afectar al individuo y al funcionamiento de la familia. Y el cronosistema, que estamos hablando de la cultura,
pero que también estamos hablando de las instituciones educativas, estamos hablando del gobierno, estamos hablando del Estado, y pues que también eso puede afectar al individuo y a la familia. Entonces, desde esta teoría ecológica nos dice que todas estas ecologías, que todos estos entornos o contextos pueden afectar mucho al funcionamiento y dinámica de la familia. Para entender un poquito más, yo les he traído aquí una gráfica en donde muestra este sistema ecológico y cómo puede afectar, pues, como les digo, al individuo y a la dinámica familiar. Entonces está el microsistema, que está la interacción directa de la familia, de los compañeros, de la escuela, de los maestros, de los vecinos. El mesosistema, están los roles, las relaciones afectivas, el hogar, los padres de familia, los lugares en donde las personas se desenvuelven, que puede ser el trabajo. Tenemos el exosistema, en donde está el sistema educativo, la religión, los medios de comunicación, las leyes, la política. Por ejemplo, aquí también puede afectar mucho la inseguridad. Miren todo lo que hemos vivido, por ejemplo, en pandemia, todo lo que vivimos, que puede ser parte de este exosistema y de cómo nos afectó como familia. Nos afectó muchísimo. Y tenemos el cronosistema, que es la cultura y la subcultura, y que está relacionado principalmente con los hábitos, las costumbres, las ideologías de la sociedad y de nuestra cultura. Entonces, para ir interactuando un poquito y que la profe no hable mucho, me gustaría que alguien me ayude participando y aquí le tengo una pregunta. Dice, ¿qué eventos de este sistema ecológico, de esta teoría, tuvieron efecto en su vida hasta ahora? A ver, hagamos un ratito una introspección y digamos, y pongámonos a pensar y a reflexionar cuáles creen de estos contextos o de estas ecologías afectan mucho o les ha afectado o no solo afectado, porque también puede tener un impacto positivo, ¿no? No todo siempre es malo en su vida hasta el día de ahora. ¿Qué es lo que más a ustedes consideran que ha sido importante o significativo en su desarrollo personal y profesional? A ver, ¿quién le gustaría comentarnos? Yo, doctora. A ver, muy bien, Ángela. También en el microsistema, pero lo que era en el área de escuela. Cuando era pequeña, lamentablemente, aún estar en una escuela particular muy nombrada acá en Cuenca, los docentes eran sumamente malos, agresivos, insultaban a los niños, ponían castigos fuertes a los pequeños. Y uno llegó a tener miedo en la escuela. O sea, yo no me iba a la escuela feliz, yo me iba con miedo porque qué horas me hacen lo que les hacían los otros amigos o la forma como se expresaban de los niños, los profes. Entonces, de cierto modo, eso impacta cuando uno es niño, pero a la vez eso me ha ayudado a mí como ahora como docente de niños pequeños a, a darles mucho amor, a darles mucho cariño, a no repetir esa cadena que yo viví, porque la escuela es un lugar donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida. Y si nosotros estamos todo el tiempo con miedo, asustados, tristes, estamos perdiendo la mayor parte de nuestra vida en eso. Entonces yo pude, ahora que soy grande, comprender que solamente es cuestión de vocación, que una maestra cambie esa forma de pensar, de ser con los niños. Perfecto, muchas gracias, Ángela, por compartirnos esta experiencia personal. Hay una frase muy bonita, Ángela, que yo les repito mucho a mis alumnos en la universidad y les digo, ¿quién es el primero que debe llegar feliz al aula? El docente, ¿no es cierto? Nosotros somos los que tenemos que llegar felices. Y eso no significa que vamos a estar felices todo el tiempo, porque tenemos problemas. Pero la vocación, eso es una palabra clave que dijo Ángela, la vocación. La vocación de servir, la vocación de enseñar, nos tiene que hacer motivarnos para llegar felices al aula, para llegar y transmitir esa motivación a los estudiantes. Y sí es cierto lo que dice Ángela, porque yo siempre he escuchado a muchas personas que antes era una educación, la educación tradicional era una educación realmente del miedo, ¿no?
del miedo, que a veces lo dicen de chiste, pero no es tan chiste, que decía, no, si mi mamá iba y le decía al docente, le da nomás, si se porta mal, le da nomás, le da con la regla, le da con el cinturón. Y realmente eso no es así. El estudiante que está desmotivado, el estudiante que tiene miedo, el estudiante temeroso, incluso las funciones psicológicas superiores se disminuyen. La atención, la memoria, la concentración. Ese niño no va a estar con esas funciones aptas para poder aprender. Siempre es mejor aprender en un ambiente de armonía, en un ambiente de motivación, en un ambiente donde el niño realmente quiere ir a la escuela y quiere aprender un poco más, y en donde incluso el docente se convierte en ese líder, se convierte en ese ejemplo. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, recuerden al docente que más quisieron durante toda su vida estudiantil, ya haya sido en la escuela, en el colegio o en la universidad. Recuerden a ese docente y recuerden también al docente al que más le tuvieron miedo. ¿Cuál quieren ser? ¿Al que lo querían o al que le tenían miedo? Entonces, sean ese docente que a lo mejor sirvió de motivación durante su vida estudiantil. Importante, interesante, miren cómo un sistema puede afectar muchísimo en la vida de un niño y en su rendimiento académico. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la teoría familiar sistémica. Esta es una teoría bastante sonada, bastante conocida. Supongo que también ustedes la han escuchado. En esta teoría familiar sistémica es la que se entiende que la familia es una colección compleja, dinámica, de partes cambiantes, de subsistemas y de miembros que la conforman. Del mismo modo, aquí hay un ejemplo interesante para que puedan entender esta teoría familiar sistémica. Del mismo modo que un mecánico interactuaría con el sistema informático de un automóvil averiado para saber qué sistemas están afectados. Por ejemplo, puede estar afectado la transmisión, la electricidad, el combustible, el motor, etcétera, para poder repararlo. Lo mismo, un terapeuta o un educador debe interactuar con los miembros de una familia para poder diagnosticar cómo y dónde los sistemas de la familia están funcionando y dónde realmente necesitan ser intervenidos. ¿Sí ven? Para entender un poquito más acerca de esta teoría familiar sistémica. ¿Qué es lo que pasa en muchas escuelas? A veces el niño tiene una conducta disruptiva. El niño tiene una necesidad educativa específica relacionada con la dislexia. ¿Y qué es lo que hace a veces el psicólogo o la psicóloga del DESE? Llama al niño, trabaja con el niño, hay una adaptación curricular, se hace un diagnóstico, pero el niño sigue con esos comportamientos. El niño está desmotivado, el niño incluso se ha convertido en un agresor, está fomentando el bullying o el acoso escolar. ¿Qué pasa ahí? ¿Servirá que sigamos trabajando con el niño cuando a lo mejor donde necesitamos intervenir, como decíamos, si tengo mi carro averiado, el mecánico tiene que revisar todas las partes del carro para ver en dónde no está funcionando y poder repararlo? Lo mismo pasa acá en la familia. A través de esta teoría familiar sistémica significa que a lo mejor un subsistema de esa familia no está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué es necesario? Llamar a la familia, conversar con la familia y darnos cuenta en dónde nosotros necesitamos intervenir. Y si a lo mejor nosotros, desde nuestra labor docente o desde el espacio que estamos, a lo mejor en una institución, no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer es derivar a un profesional o trabajar con un equipo multidisciplinario para que pueda ayudar a esa familia, para que pueda brindar una orientación familiar. En esta teoría también aborda el tema de los límites. Esta teoría dice que los límites es lo más importante para que un sistema familiar funcione del modo adecuado, para que un sistema familiar sea funcional. Los límites se componen de una distintiva de separación emocional, psicológica, física, entre individuos, entre funciones y subsistemas de la familia, pero los límites son cruciales para el funcionamiento saludable de una familia. Los límites principalmente que se dan entre padres e hijos, hablando de la confianza, creo que es también muy importante y estoy de acuerdo yo con esta teoría,
para que pueda haber este funcionamiento saludable y sobre todo equilibrado. Y es aquí donde yo tengo una pregunta para ustedes. Entendiendo un poquito mejor esta teoría, ¿cuál es el papel principal que usted desempeña en su sistema familiar y qué límites tiene o desea tener dentro de su familia? A ver, alguien que nos quiera compartir qué papel desempeña dentro de su sistema familiar, hablando de estos subsistemas que forman parte de la familia, y qué límites tiene dentro de su hogar. A lo mejor el ejemplo de un límite y qué límites le gustaría tener. A ver. Vamos a ver, ¿quién desea participar de esta pregunta para ir comprendiendo mejor esta teoría familiar sistémica? A ver, si no levantan la manito me va a tocar preguntarles. A ver, Yadira, cuéntanos por favor qué papel desempeñas en tu familia y qué límites, un ejemplo de un límite que tienes o algún límite que te gustaría tener. Cuéntanos, Yadira. Buenas noches. Bueno, lo que más o menos le entendí la pregunta porque estoy acá con unos compañeritos de trabajo, de hecho. El rol que yo cumplo dentro de mi familia, creo que soy el apoyo de mis hermanas. Cuando representa que a ellas les esté sucediendo algo, siempre van donde mí y me cuentan a mí, más que a mi mamá, porque dicen como que me entiendes más y de cierta manera les soluciono a veces el problemita que tengan. Entonces, eso, yo creo que soy la hermana que resuelve, como llaman así. Y los límites es que no me gusta a ver, ¿cuál sería un límite? Un límite que hay dentro de su familia, Yadira. Dentro de mi familia. No pueden comunicarse de manera alzando la voz. Ya la hermana, mamá o papá que alza la voz, no se le toma en cuenta lo que ha dicho. Siempre tratamos de manejar una comunicación asertiva que se exprese de la manera más adecuada posible, expresando sus necesidades. Muy bien, muchas gracias, Yadira. Perfecto. Entonces, Yadira ya nos permite con su ejemplo entender un poquito más, ¿no? Ella dice, bueno, dentro de mi familia, dentro de ese sistema familiar, soy el apoyo de mis hermanas. Muy bien. ¿Y qué límite? No podemos alzar la voz. Perfecto. Así trabajan de manera sistemática y sobre todo, pues, permiten un funcionamiento saludable entre los miembros de la familia. Muy bien, muchas gracias, Yadira. Vamos a continuar. Tenemos la teoría funcionalista. Al considerar el papel de la familia en la sociedad, los funcionalistas defienden la noción de que las familias son una institución social importante y que desempeñan un papel clave en la estabilización de la sociedad. También señalan que los miembros de una familia pueden asumir funciones de estatus en un matrimonio o en una familia. Es decir, que la familia y sus miembros desempeñan funciones que facilitan la prosperidad y el desarrollo de la sociedad. El sociólogo George Murdoch realizó una encuesta en 250 sociedades y determinó que existen 4 funciones universales de la familia. Mire, una encuesta a 250 sociedades y existen 4 funciones universales, que es la función sexual, la función reproductiva, la función educativa y la función económica. Las funciones que justamente ya vimos anteriormente. Pero como decía, los funcionalistas pues dicen que para que una familia tenga un comportamiento correcto o pueda cumplir ese rol social, tiene que cumplir una función cada uno de los miembros de su familia. Una vez que nacen los niños, pues la familia, desempeña una función vital en la formación de la vida adulta como principal agente de socialización y enculturación. La familia les debe enseñar a los pequeños las formas de pensar y comportarse que siguen normas, valores, creencias y actitudes sociales y culturales. Por ejemplo,
En algunas familias los padres enseñan a sus hijos modales y cortesía porque creen que un niño que está bien educado refleja a un padre bien educado. Miren, así lo entiende esta teoría funcionalista. También, según los funcionalistas, la diferencia de las funciones conforme al género puede garantizar que las familias puedan estar equilibradas y coordinadas. Cuando los miembros de la familia no siguen estas funciones que están establecidas para cada género, la familia puede perder ese equilibrio y también puede recalibrarse para funcionar correctamente. ¿Sí ven? Estas son algunas de las ideas importantes de la teoría funcionalista. Primero, que deben tener cada miembro de la familia una función, pero que sobre todo esta función debe estar relacionada al género de los miembros de la familia. Entonces aquí yo tengo una pregunta. ¿Qué podría estar aprendiendo este niño sobre la función de su padre? A ver, veamos esa imagen. ¿Qué podría estar aprendiendo este niño sobre la función de su padre si los funcionalistas dicen que tenemos que aprender una función de acuerdo al género para que la familia pues sea equilibrada, para que esa familia sea coordinada? ¿Qué puede estar aprendiendo este niño con respecto a esa figura? A ver, Iván. Bueno, yo considero, profe, que al menos directamente en esta teoría, si bien es cierto y de conocimiento, la familia es nuestro espejo, nuestro reflejo. Y efectivamente, más cuando hablamos de hecho de los niños, ellos todo lo observan, todo lo van modelando. Entonces, en este ejemplo, en la imagen que podemos observar cómo el niño se está interesando, ¿no? En el trabajo, en este caso que el padre está mostrando, está reflejando, para que posterior, más adelante, quizás en su vida adulta se dedique a lo mismo, lo haga. Y no solo está aprendiendo cómo quizás reparar un carro como tal, sino que está aprendiendo el valor a lo mejor del trabajo, la importancia del trabajo, el compartir, el ayudar. O sea, a veces un simple ejemplo no solo nos demuestra algo en específico, como le digo, esta imagen no solo nos refleja que le está enseñando cómo solucionar, cómo arreglar un carro en sí, sino que nos despierta muchos aprendizajes, el ayudar, el cooperar, el estar ahí, porque definitivamente cuando nosotros reflejamos ese buen ejemplo, damos ese buen ejemplo, ellos lo imitan, lo señalan y posterior lo llevan a la vida futura, a la vida adulta. Muy bien, muchas gracias, Ivana. Excelente reflexión. Entonces, sí, me parece perfecto. Aquí papá está enseñando esa función a lo mejor de arreglar, de ayudar, de coordinar, de apoyar y qué mejor con el ejemplo, ¿verdad? Qué mejor con el ejemplo. Cristian también quiere participar. Buenas noches, doctora. De lo que yo le entiendo, como dice de las funciones conforme al género, sí, yo creo que más bien es como la enseñanza antigua, que decían a la mujer la desplazaban a a la cocina, al aseo de la casa, al cuidado de los hermanos menores, mientras que al niño o al joven le enseñaban a trabajar, qué sé yo, y de alguna manera también a dar órdenes. Es una diferenciación inclusive que hasta ahora creo que se da inclusive con los juguetes. Por ejemplo, a la niña de ley, una muñeca. Cuando una muñeca o un muñeco le pueden servir muchísimo a un niño también para ser un buen padre. Un carro o una pelota no puede utilizar una niña. Y, o sea, bueno, en pensamientos de, digámoslo así, ¿cómo sería? Conductistas, parece, o antiguos. Eh, entonces, básicamente yo considero eso, o sea, de que en base a esta teoría, las personas las delegan de acuerdo a su sexo, a su género, ya sea a la cocina, como al otro, tal vez en este caso, tiene al que le está enseñando mecánica, no es una mujer, no es la hija, es el hijo. Entonces, cuando ahora sabemos que son tan capaces de aprender, tanto hombres como mujeres, muchas cosas que se presentan en este momento. Eso, mira que. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Sí, está muy relacionado a lo que nos dice la teoría. Creo que podríamos verlo desde diferentes perspectivas, pero claro, de acuerdo a las características de esta teoría funcionalista, pues sí, las funciones están relacionadas al género, ¿no?
de que papá le está enseñando la mecánica porque son cosas de hombre y a lo mejor mamá está enseñando a la hija a cocinar. Y bueno, en nuestra cultura se ha dado mucho esto, ¿no? El patriarcado principalmente, en donde papá era el responsable de las cosas de hombre y la mamá de las cosas de limpieza, de cocina, y que todavía lamentablemente hay muchas familias que lo siguen viviendo. Pero sí es cierto, ahora hay una equidad de género que sí nos ha permitido como sociedad el poder darnos cuenta de que tanto hombres como mujeres estamos en la posibilidad de hacer todo, ¿verdad? De cocinar, de arreglar a lo mejor un vehículo, de cumplir funciones dentro de una institución. Creo que todo esto sí ha dado grandes pasos, pasos agigantados. El hecho de que la mujer haya sido insertada en el campo laboral, creo que también es muy importante y ir entendiendo pues que esto es una teoría. Nosotros después vamos a ver con cuál nos identificamos, pero esta teoría, estos investigadores dicen no. Para que la familia esté equilibrada, pues tiene que ser una función en relación al género, ¿sí? Pero como les digo, ahora estamos en esta equidad de género en donde todos deberíamos ser personas funcionales y que deberíamos apoyarnos entre todos, principalmente dentro de un matrimonio. Pero bueno, eso ya es otro tema. Esto era solo para ir entendiendo un poquito más acerca de la teoría funcionalista. Vamos con la teoría del conflicto. La teoría del conflicto, estos investigadores lo que nos dicen es de que las familias se pueden definir en algunas ocasiones como algunas entidades privadas y que la consecuencia es dejar los asuntos familiares únicamente a la familia. Muchos son resistentes a la intervención del gobierno, a lo mejor la intervención de otra entidad en la familia. A los papás no les gusta que se involucre nadie en la crianza de sus hijos, ni tampoco en asuntos domésticos. Esta teoría del conflicto destaca la función del poder en la vida familiar y sostiene que la familia a menudo no es un refugio, sino que es un escenario en donde se pueden dar algunas luchas de poder. ¿Cómo vamos a entender estas luchas de poder? Un estudio de poder conyugal que se realizó en el año de 1960 descubrió que la persona que tiene más acceso a los recursos económicos tiene más poder dentro del hogar. Ya que el dinero es uno de los recursos más valiosos, los hombres que trabajan en oficios remunerados fuera del hogar tenían más poder que las mujeres que trabajaban dentro del hogar. Y miren que también esta teoría está un poquito relacionada con la funcionalista. También hoy, con funciones familiares un poco más fluidas, los teóricos del conflicto consideran que las disputas en la división del trabajo doméstico pueden ser una fuente común de discordia matrimonial, puesto que el trabajo doméstico no ofrece salario y por lo tanto no da poder. También algunos estudios indican que cuando los hombres realizan más tareas domésticas, las mujeres experimentan más satisfacción en sus matrimonios, lo que reduce la incidencia de conflictos. En general, los teóricos del conflicto tienden a estudiar las áreas del matrimonio y la vida que involucra la desigualdad, la discrepancia en el poder y la autoridad, y pues que esto refleja una estructura social mucho más amplia. Entonces, miren, interesante lo que dice esta teoría. No estoy de acuerdo yo con esta teoría, pero bueno, es interesante el poder entenderla y poder comprenderla. Entonces, en esta teoría del conflicto, ¿qué dice? Aquí hay una disputa de poder. Significa que quien tiene más ingresos económicos, que puede ser el hombre o puede ser la mujer, hablando ahora de la equidad de género, significa que es quien tiene más poder dentro del hogar y que de alguna manera ejerce mayor autoridad dentro de la familia. También nos habla de que en estudios, en matrimonios, pues cuando el hombre ayuda en las tareas domésticas principalmente, pues hay mayor satisfacción en la vida matrimonial, no hay conflictos, hay buenas relaciones intrafamiliares. Entonces, yo estoy de acuerdo también con eso desde mi experiencia personal. Ahora, yo les tengo aquí una pregunta que dice,
¿Cómo impacta o no la división y la distribución de las tareas en su hogar? A ver, alguien que nos quiera compartir su experiencia. ¿En su familia comparten tareas dentro del hogar? ¿Cómo les va? A veces también hay problemas por esta distribución de tareas domésticas dentro de la familia. Alguien que nos quiera compartir, alguien que también esté casada y nos diga si también este estudio que nos habla de que cuando los esposos ayudan en el tema de las tareas domésticas, hay menos conflictos dentro del matrimonio. No sé, alguien que nos quiera compartir, por favor, le escuchamos. A ver, vamos a escucharle. Anabel. Anabel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir esto con ustedes. Bueno, en este caso estoy soltera, no tengo hijos, vivo con mi mamá, actualmente tengo 24 añitos, pero en mi casa sí compartimos tarea. En este caso actualmente vivo con mi hermanita y a veces mis hermanas cuando vienen de trabajar, pero cada quien en este caso mi hermanita se encarga uno de nosotros lavamos la ropa y mi hermanita se encarga de entrar la ropa o de lavar la vajilla o de servir los platitos de comida y así. Entonces, en nuestro hogar sí hay esos alineamientos o reglamentos y todos colaboramos. Son pocas las veces que a veces hay esos así como que conflictos, hay como que, ay, no quiero, estoy cansado, pero ¿por qué a mí? Pero mi mamá siempre nos ha dicho que desde al mayor al menor siempre hay que darles tareas o ocupaciones para que ellos desde muy pequeños se vayan inclinando y más que todo el orden en dentro del hogar y fuera del hogar. Perfecto, muchas gracias, Anabel, por compartirnos la experiencia. Entonces, miren, qué bonito el poder compartir y distribuirnos las tareas en el hogar, porque creo que sin duda reduce muchos de los conflictos y nos permiten estar en un ambiente de armonía con nuestras familias. Vamos con el interaccionismo simbólico. Los interaccionistas también reconocen como las funciones de el estatus familiar de cada miembro que se construye socialmente y desempeña un papel importante en cómo las personas perciben o pueden interpretar el comportamiento social. Los interaccionistas ven a la familia como un grupo de actores, y por eso están entre comillas, que se unen para representar sus partes en un esfuerzo por construir una familia. Estos roles están sujetos a interpretaciones. A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, un buen padre, por ejemplo, era quien trabajaba duro para poder proporcionar seguridad financiera a sus hijos. Pero hoy, para algunos, un buen padre es alguien que se toma el tiempo fuera del trabajo para promover el bienestar emocional, las habilidades sociales y el crecimiento intelectual de sus hijos. De alguna manera, una tarea mucho más sobrecogedora. Interesante. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Un buen padre es quien brinda esta seguridad financiera o un buen padre o una buena madre realmente es quien está todo el tiempo, es quien apoya, es quien escucha, es quien aconseja, es quien corrige, quien pone límites? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta teoría del interaccionismo simbólico? Bueno, yo creo que depende un poquito de la forma en la que fuimos criados, o sea, es como que, como dice mismo la teoría, en la perspectiva o cómo yo lo veo, porque, o sea, digamos, antiguamente, digamos, bueno, a veces mi mami nos decía a nosotros, yo les he dado todo, entonces como que eso, digamos, claro, es importante la parte económica, pero en cambio descuidaba como que un poquito el cuidado, digamos, yo era la hermana mayor y yo me hacía cargo de mis hermanos, entonces porque ella tenía que salir a trabajar, entonces es como que decir yo soy buena madre porque yo les proveía de todo, digamos, la parte económica. Entonces, como dice ahí, entre comillas, ser un buen padre o una buena madre está como que dado desde la perspectiva en la que yo considero que es más importante. Entonces, pero si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, o sea,
es importante la parte económica, el que los hijos tengan lo necesario para que ellos puedan crecer saludables, tengan la educación adecuada y todo, pero yo, en mi forma de ver, yo creo que es mucho más importante el tiempo, el afecto que se les pueda dar, el acompañamiento y sobre todo la confianza que uno desarrolle entre padres e hijos, porque a veces por esa, uno a veces descuidar esta parte emocional, afectiva, estas relaciones entre padres e hijos, se rompe esa confianza y los hijos y los chicos empiezan a tener confianza en sus amigos, en personas que a lo mejor no les van a hacer un bien y que a lo mejor les van a dar algún consejo que no es correcto. Entonces, yo creo que sí es importante la parte económica, pero mucho más importante es esa comunicación, esa unidad familiar y sobre todo ese acompañamiento que nosotros como padres podamos dar a nuestros hijos y pues que ellos desarrollen en nosotros esa conexión, ese apego y pues que eso desde niños se va a ir desarrollando para que en futuro, cuando ellos lleguen a la adolescencia, que es una etapa ya de por sí conflictiva, pues nosotros podamos tener una relación saludable y ya pues en la adultez también poder ser esas guías para ellos. Entonces creo que depende mucho en la forma en la que nosotros creamos conveniente la crianza, digamos, de los hijos. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ivana, Sí, profe, bueno, yo también dando un poquito mi opinión, en ese aspecto también considero y comparto con mi compañera de que, bueno, casi en todo tema siempre va bastante lo que es el tema de perspectiva. Hay personas que lo toman de alguna forma, otros de otra forma. Entonces, bueno, a veces casi en ciertas cosas no, nunca se va a estar de acuerdo por decirlo de esa manera. Desde mi opinión, también desde mi perspectiva, compartiendo respecto al tema, considero yo bastante que sí, o sea, si bien es cierto en toda situación, la parte económica siempre va a estar presente por el tema del día a día, ¿no? Del vivir y todas las necesidades que se presentan con el paso del tiempo, de los días. Pero yo considero que jamás, o sea, nada reemplaza el que quizás el padre, la madre, ¿no? Las figuras principales en este caso como hogar estén presentes físicamente hablando, pero más no, o sea, es decir, como que están, y tal vez suene un poquito inapropiada la palabra, sean como un bulto, porque eso vendrían a ser cuando solo simplemente comienzan a ver ese rol económico de generar, 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 porque simplemente de eso se trata, y no es así. ¿De qué sirve quizás sembrar bastante tema financiero, bastante tema material? ¿Y qué cosechamos? Cosechamos demasiado vacíos en los niños, en los jóvenes, en los adultos inclusive. Porque si empezamos a sembrar un niño vacío, va creciendo un adolescente vacío igual. ¿Y qué podemos esperar de un adulto? Vacío en todo aspecto. ¿De qué sirve tener una parte económica demasiado abultosa cuando hay un vacío emocional? No sabemos después qué piensa, qué siente, no vamos a poder ni siquiera diferenciar en realidad está bien, no está bien. Y a veces por eso también hay presencia de familias, bueno, he tenido la oportunidad de ver, de conocer, que hay familias como claramente lo dice ahí, o sea, entre paréntesis, son una familia, pero en realidad no lo son, aunque suene un poco confuso, ¿por qué? Porque solo arman el rol de familia como tal, de estructura, ese es el término, estructura, pero no nos damos cuenta en realidad del vacío enorme que existe. Yo siempre seré del pensar de que lo material jamás nos va a llenar para todo lo que al menos uno, a lo mejor cuando estamos actuando inapropiadamente, se está perdiendo. Hay niños que lastimosamente, lo digo lastimosamente porque como le digo, tengo actualmente la oportunidad de palpar a niños vacíos. Y es muy lamentable ver esa situación porque a veces con una sonrisa que una persona lejana les brinde, es en su expresión facial, es tan evidente como ellos muestran ese vacío, esa ausencia, que se ponen muy contentos cuando uno les da simplemente un abrazo, les muestra ese afecto, esa atención. A veces hasta se van de más los niños, o los jóvenes y adultos inclusive, porque no solo es caso de niños, cómo se van de más porque se dan cuenta de que en realidad hay esa ausencia completamente.
Eso, profe. Gracias. Muy bien, muchas gracias Ivana también por compartir la experiencia. Y eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gaby y lo que dice Ivana. Ahora escuchamos mucho acerca de la generación del cristal, de esta última generación del cristal, pero desde mi perspectiva también con todo el respeto, yo creo que esta generación depende mucho de cómo han sido criados los niños y los adolescentes. Tenemos muchos niños y adolescentes deprimidos y con ansiedad. Antes no se hablaba tanto de la ansiedad y la depresión, antes no escuchábamos tanto del suicidio. ¿No? Tenemos un índice altísimo, principalmente aquí en Loja, de niños y adolescentes que se están suicidando. ¿Y qué está pasando ahí? ¿No? Como dice Ivana, ahora el hecho de que la mujer también esté dentro del ámbito laboral, de alguna manera también hace de que haya también mucha preocupación en lo económico, de tener dinero, de tener una buena casa, de tener un buen carro, pero nos estamos olvidando de tener unos buenos hijos y de tener una buena familia y de tener un buen hogar y de tener una buena comunicación. Claro que no pasa en todas las familias, porque también hay muchos papás que tienen que trabajar, pero les dan el momento, están ahí, están preocupados, llegan cansados, pero están ahí con sus hijos, se comunican, conversan. Entonces, sí, es cierto, hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que se sienten vacíos y que se están generando muchos temas de salud mental. Ahora se habla mucho de la salud mental y que creo que es un tema que debemos tener muy claro y debemos trabajarlo dentro del sector educativo para evitar estos suicidios, para evitar estas pérdidas, para evitar niños que se están drogando, jóvenes, adolescentes que están consumiendo alcohol y que algunos, incluso los papás, están más preocupados en qué centro de rehabilitación tienen que meterlos porque ya perdieron el control de sus hijos. Entonces, es muy lamentable, son problemáticas sociales muy lamentables, pero que bueno, para eso nos estamos formando, para que también desde el campo que nosotros trabajamos docente social podamos ayudar y formar parte de la solución. Y para terminar, queridos maestrantes, quiero terminar con esta frase que me parece muy bonita y que dice, la familia no es una cosa importante, lo es todo. Realmente lo es todo. Y entendiéndolo como eso del todo, creo que es significativo que podamos prepararnos en esta área, que podamos investigar esta área para dar respuestas integrales a los niños y sobre todo involucrar a las familias que lo necesitan tanto. Y bueno, para terminar, me gustaría dar las directrices de la próxima tarea que tenemos en la asignatura de orientación familiar. Tenemos la próxima tarea que está planificada. No olviden, queridos maestrantes, que el foro académico termina y concluye el día de hoy. Espero que todos hayan participado del foro académico. Ahora tenemos la próxima tarea que inicia desde el día de mañana, 10 de enero, y que culmina y va a estar abierta hasta el día 16 de enero. Bueno, en esta tarea de aprendizaje práctico experimental, vamos a cumplir con el resultado de aprendizaje de la unidad que corresponde a analizar los componentes y funciones de la familia como un grupo primario de la sociedad mediante la realización de su misión educativa con las personas que presentan discapacidad, estimulando la inclusión familiar y social. El objetivo es poder reconocer los componentes y funciones de la familia en el ámbito de desarrollo y educación a través de su análisis e interpretación para abordar las manifestaciones y problemáticas en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. El tipo de actividad es un análisis crítico. Inicia, como ya les dije, el 10 de enero y se cierra el 16 de enero del 2025. El tema de esta actividad es la familia como contexto de desarrollo y educación. ¿Cuáles son los prerequisitos para elaborar esta tarea? Primero debemos leer el texto básico de la asignatura en los temas referentes a educación familiar y las familias ante la discapacidad del libro de orientación familiar y de los autores Martínez, Álvarez y Fernández. Espero, queridos maestrantes, que ya hayan descargado también los libros para que ustedes tengan acceso y les puedan dar una lectura.
También como prerequisito está leer el texto básico en los temas referentes al mapeo de la dinámica familiar del libro Mirar la familia de la autora Marcela Bonadeo. Y también hacer una ampliación bibliográfica del tema de referencia para que puedan tener otras ideas, otros conceptos y otras definiciones de las categorías que vamos a abordar en esta tarea de aprendizaje práctico experimental. Ahora, ¿cuál es el proceso para el cumplimiento de esta tarea? Vamos por fases. En la fase 1 van a analizar el video propuesto por la docente con el tema La influencia de la familia en la educación de los hijos. Yo les he colocado incluso ahí el link del video para que ustedes puedan ingresar y puedan analizar todo el video. También el link está como un recurso en la plataforma ELSA. Luego de que ustedes hayan visto el video, pueden fortalecer también estos aprendizajes buscando y seleccionando algunas fuentes bibliográficas, principalmente en Google Académico, y que estén relacionadas con los aportes teóricos e investigativos de la importancia que tiene o la influencia que tiene la familia en el desarrollo y en el ámbito educativo de sus hijos. En la fase 2, con toda la información que han seleccionado de los libros de texto que tenemos en la asignatura, del video que lo pueden analizar y a lo mejor revisando algunas otras fuentes bibliográficas, vamos a realizar un análisis crítico de este tema propuesto. En la fase 3, considerando la estructura que les voy a mencionar a continuación, van a presentar su tarea. La tarea debe tener una portada, es decir, tiene que tener una carátula, debe tener un resumen breve y crítico de toda la información que sacaron del video, de los libros de texto, del Google Académico si hicieron una ampliación bibliográfica. Luego van a colocar una opinión crítica suya, de usted, ¿sí? Del análisis crítico, de su pensamiento crítico, del tema que estamos analizando. Y finalmente vamos a colocar las conclusiones y la bibliografía, es decir, los referentes bibliográficos de donde pudimos a lo mejor dar una lectura o obtuvimos mayor información. En la fase 4 vamos a subir el documento en formato PDF a la plataforma ELSA de acuerdo a las fechas establecidas, que serían del 10 al 16 de enero. Y en la fase 5, pues esta es la evaluación y la acreditación de la tarea que la realizo yo como docente. En la evaluación les pido también, estimados maestrantes, que puedan ver la rúbrica de evaluación que corresponde al trabajo práctico experimental que se encuentra adjunta en la plataforma ELSA. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es una tarea muy fácil que yo creo que está comprendida, o no sé si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí para poderla solventar. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que hemos podido analizar en esta noche acerca de la familia, acerca de las funciones de la familia, las teorías, los tipos de familia? ¿Alguna pregunta o también alguna consulta que tengan con respecto a la próxima actividad que deben cumplir en la plataforma ELSA? ¿Les escucho? ¿No hay ninguna? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Profe, perdón, le hago una consultita Sí, yo. claro que sí. Bueno, ya dejo de compartir. O sea, el trabajo en sí va directamente solo direccionado en el tema que usted puso, que era la familia, porque claro que sí nos da aperturas de los textos, como para más o menos encontrar un poquito más específica ahí la información, pero nosotros netamente en el trabajo tenemos que hablar solo del tema en sí, porque de hecho, o sea, el video también tiene otro título que abarca, pues lógicamente sí, a lo que usted está solicitando, pero nosotros tenemos que hacer énfasis al tema como tal. Exacto. El tema como tal es la familia como contexto de desarrollo y educación, y principalmente el análisis crítico tiene que estar enfocado a la importancia de la familia en el desarrollo y el ámbito educativo de los hijos. Lo que sí, en los prerequisitos, en los libros textos que tenemos de la asignatura, en lo que les menciono, educación familiar, familias en la discapacidad, dinámica familiar, también hay alguna información que les puede ser clave y les puede ser
permitir tener como una referencia acerca del tema en la actividad AP. Pero lo que tienen que trabajar es en el ámbito educativo. ¿Cómo influye la familia en el ámbito educativo de sus hijos? Tal como lo dice en el tema y en el objetivo. Ya, Doctora, profe, muy amable. Gracias, Ivana. Sí, Karina. sí, disculpe. Sí, por ejemplo, también hay el tema que se habla ahí del mapeo. Estuve leyendo un poco así. Todo esto va porque usted dice que se haga un resumen también de todo lo que nosotros leemos. Entonces, esto también entraría, porque es una de las indicaciones de lo que usted nos pide que leamos. Sí, pero tiene que ser un resumen bastante breve, tomando solo las ideas más importantes con respecto al tema de la actividad. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay una extensión para esto o no? No, no hay ninguna extensión. Solo Mm, ustedes seleccionen lo más importante. Perfecto, gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, estimados maestrantes, ha sido un gusto el haber trabajado con ustedes esta noche. He aprendido mucho también de todas sus participaciones, el poder conversar, el poder dialogar, el poder comunicarnos y compartir experiencias siempre es importante. Gracias. Los espero el día sábado a las 8 de la mañana para continuar con algunas otras temáticas de la asignatura. Un fuerte abrazo, abríguense mucho y nos vemos el día sábado. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Que tenga una buena noche. Gracias, profe.